como el propio nombre de la conferencia, el título de la conferencia que hemos elegido, de tu proyecto en portada. Es decir, convertir de alguna manera vuestro proyecto en un hecho noticiable, las relaciones con los medios de comunicación y demás, ¿no? En ese sentido, bueno, voy a empezar sin más preámbulo. Habría que hacer una serie de consideraciones previas, elementos que ya me imagino que os han hablado o que os hablarán, como cuestiones como hablar en público, técnicas de comunicación, cuestiones de técnica de comunicación verbal, no verbal, plan de marketing, plan de comunicación, imagen y marca empresarial, todos aspectos que tienen que incidir en el plan de medios, pero que bueno, yo ahí no voy a entrar, pero digamos que muchos elementos de esos puntos, pues lógicamente inciden en lo que puede ser la relación con los medios de comunicación. Aspectos a tener en cuenta en el plan de medios, que bueno, como el plan de medios vosotros sabéis, se define un poco como el plan que cualquier proyecto emprendedor o cualquier proyecto empresarial tiene que tener para difundir su marca, su servicio, su producto, más relacionado fundamentalmente con el tema de marketing, ¿no? Con el tema de la publicidad. Dentro de ese plan de medios, una cuestión es el plan de medios general y otra cuestión es el plan de medios orientado a los más medias. Sería un plan de medios para medios de comunicación, bueno, o más medias, ¿no? Que es un poco lo que yo, algunas pinceladas de lo que hoy os venía a hablar, ¿no? De tal manera que no vamos a hablar entonces por ahora de lo que puede ser publicidad o marketing puro y duro, sino de esos elementos en los cuales, pues dentro de un plan de medios o un plan de empresa, pues tenéis que tener en cuenta a la hora de relacionarse o de contactar o de difundir vuestro proyecto a los medios de comunicación. Lógicamente no hace falta, creo yo, ser un experto para diferenciar lo que puede ser la publicidad de lo que puede ser una información o un hecho noticioso. A la hora de relacionarnos con los medios de comunicación, dentro de esos elementos enfocados a los más media si os suena ese concepto, ¿no? Medios de comunicación más media, pues hay una serie de cuestiones que es interesante que tengáis en cuenta. Es importante definir los objetivos que vosotros queréis alcanzar con esa relación con los medios de comunicación. Entre los objetivos, pues bueno, puede ser dar a conocer vuestra empresa, puede ser a lo mejor captar clientes, puede ser lograr una financiación, vender un producto. Según el objetivo, son cuestiones que tenéis que pensar para, en función de eso, ver cuál puede ser el medio, el cauce, la herramienta más adecuada y también en un momento dado, pues fundamentalmente construir el mensaje, porque en definitiva lo que se trata aquí de que vosotros tenéis que pensar qué mensaje, qué es lo que más os interesa que salga reproducido en los medios de comunicación. Lógicamente, entendiendo, como luego explicaré, que hablamos siempre de noticia y no de publicidad. Lógicamente están relacionados, lógicamente a vosotros como emprendedores os interesa que vuestro proyecto se conozca, vender en definitiva, pero digamos la forma de vender en este caso, la forma de comunicar, la forma de informar, que sería el concepto adecuado si hablamos de medios de comunicación, pues es distinta. Por lo tanto, como digo, es importante que defináis primero o que penséis primero dentro de todas las cuestiones que he comentado, que lógicamente os puede interesar, qué es la idea principal que queréis hacer, que en ese momento os interesa de vuestro desarrollo empresarial. Pues a mí me interesa que me conozcan, que no me conocen, ya me han conocido, pues me interesa captar financiación porque necesito dinero, ya tengo financiación, me interesa a lo mejor vender el producto, en fin, diferentes etapas del proyecto. Dentro de esa definición de objetivos, tendríamos también pensar que a la hora de ese planteamiento hay diferentes formatos que en función de esa idea nos pueden servir, que son los formatos, he puesto ahí, géneros periodísticos, ¿no? Géneros periodísticos que puede estar la noticia, el reportaje, la entrevista, la crónica, la participación, eso quizá en un estadio un poquito más avanzado que os puedan llamar en un momento dado, si vuestro proyecto es muy singular
o muy interesante para un sector determinado, que os pueden llamar para participar a lo mejor en una tertulia, con lo cual lógicamente esa tertulia tendréis que preparar y pensar qué vais a decir, ¿no? Son los géneros periodísticos y en ese marco de géneros periodísticos, que bueno, lógicamente será el medio de comunicación en el que en un momento dado os planteé el formato que les gustaría hacer, pero al final todos somos de una forma emisor y receptor, con lo cual también vosotros podéis tener voz para decir, en función, como digo, de lo que os puede interesar, pues cuál de estos formatos, cuál de estos géneros os puede interesar más. Hay una excepción que no sé si conocéis, bueno, sí conocéis, pero no sé si conocéis lo que os voy a comentar ahora. Dentro del ámbito periodístico está también lo que se llama publireportajes, que lógicamente los publireportajes pues, se diferencian claramente de lo que puede ser la información. En definitiva son publicidad, algunos llaman publicidad encubierta, que es pagada. Es decir, aquí volvemos al tema de la publicidad y del marketing. Sin embargo, con el desarrollo de los múltiples soportes de medios de comunicación y, bueno, quizá también un poco por la situación de crisis que ha vivido también este sector, pues que sepáis también que hay publireportajes, a veces salen en los medios de comunicación, que tienen una aparente formalidad de información, que no parece absolutamente nada de publicidad, de publireportaje pagado, pero que sí hay esa opción de aparecer en los medios medio pago. Es decir, no sé si conocíais esa cuestión de que también existe la opción, lo que puede ser un anuncio, una publicidad pura y dura, un publireportaje que se diferencia, y hoy ya los medios de comunicación están abiertos en un momento dado a que también bajo pago se aparezca. O sea, una noticia, un reportaje y demás. Es interesante, sí, lógicamente requiere sus recursos económicos, ¿no? A la hora de, digamos, también hablar de medios de comunicación de cara a ideas emprendedoras, también podemos hablar de herramientas. ¿Qué herramientas podéis tener? Podéis tener, para aparecer en los medios de comunicación, para convertir vuestro proyecto en una noticia, en una portada, sí, es muy relevante, pues herramientas como pueden ser las convocatorias de prensa, que vosotros organicéis una convocatoria pues, bueno, para presentar vuestra idea, vuestro proyecto, notas de prensa que podéis emitir, difusión por redes sociales. Siempre hay que un poco diferenciar entre lo que puede ser, y voy a insistir mucho en esta idea porque creo que no está a veces de todo clara, por lo menos desde los medios de comunicación a veces no se ve clara. Que una cuestión es la difusión de redes sociales, marketing, y otra es la difusión de redes sociales un poco pensando en los medios de comunicación. Lógicamente hay elementos que son los mismos porque nuestro proyecto, nuestra idea o nuestro servicio o nuestro producto es el que es, pero el mensaje tiene que ser distinto. Lógicamente también está el propio contacto con los periodistas, con los medios de comunicación, son diferentes herramientas. Me voy a parar luego en una de ellas que digamos podéis utilizar para elevar, para comunicar vuestro proyecto a través de los más media. Más elementos que hay que tener en cuenta. Tenéis que tener en cuenta también esto, yo también por entrevistas que a lo largo de los años he hecho a emprendedores, compañeros con los que también hablo y me comentan. El tema del presupuesto, lógicamente, en vuestro plan de empresa lo tenéis más que, bueno, lo debéis de tener más que trillado y más que conocido, y yo no os voy a explicar de eso porque, lógicamente, no es lo mío. Pero sí que en el presupuesto a veces no aparece lo que puede suponer el coste de las relaciones con los medios. Y claro, el coste de las relaciones con los medios, si no hablamos de publicidad y si no hablamos de marketing,
pues me diréis, bueno, el coste es cero. Si aquí lo que se trata es que salgamos en los medios a coste cero, que no nos valga dinero, en definitiva. Sí y no, porque también tenéis que tener en cuenta en el presupuesto cuantificar de alguna forma el tiempo que os puede llevar esa relación con los medios, si hacéis una planificación adecuada, los distintos elementos que necesitéis. Ahora vamos a hablar del dossier de prensa, si tenéis que hacer vídeos, si tenéis que hacer fotos, si tenéis que hacer notas de prensa. Normalmente, bueno, en la medida de los recursos, pues este tipo de cosas lo hacen profesionales y eso tiene un coste. Es decir, que entre lo que media el mensaje de relación con los medios de comunicación, yo como proyecto empresarial o idea empresarial, a los medios de comunicación, que uno de los objetivos, lógicamente, es que aquello me salga, vamos a decirlo pronto y mal, gratis, pero eso también tiene unos costes, o simplemente unos costes de tiempo. Y eso es interesante que quizá lo penséis también y vaya, lo incluyáis en vuestro plan presupuestario del proyecto. Todo ello relacionado, lógicamente, con la planificación temporal dentro de ese plan de medios. También, si hacemos un plan de medios para más media, también sería interesante que vosotros hicierais una planificación temporal de en qué momento me interesa salir, en qué sitio, qué mensaje, porque a lo mejor de lo que hemos hablado antes, en un momento dado me interesa dar una idea, pero dentro de 4 meses a lo mejor me interesa dar otra. Eso, si se planifica con tiempo, pues lógicamente los resultados, como todo, pues en fin, llegarán a mejor puerto, ¿no? Toda esa planificación es que no hay un concepto, me repito un poco, plan de medios para medios de comunicación o plan de medios para más media, no hay un concepto como tal que defina ese apartado, ¿no? Estamos hablando simplemente de un apartado específico, relación de medios, dentro de un plan de medios o un plan de empresa, ¿no? Entonces, dentro de todo ese plan de empresa, desarrollo del proyecto, pues sí es importante que ese tipo de elementos también hagáis un horizonte temporal. Aquí vamos ya un poco a aterrizar, espero que quizá aquí ya sí que os pueda resultar más útil, en definitiva, yo lo que pretendo es lanzaros una serie de ideas que os resulten útiles, de que uno de los elementos importantes a hacer es un dossier de prensa. Aquí, por mi experiencia, os puedo decir que el dossier de prensa se confunde en el 95% de las ocasiones con el dossier de empresa. Son dos cosas distintas. Obviamente no son de la noche al día, tienen elementos comunes, porque, en fin, en definitiva, como he dicho anteriormente, la idea del proyecto es uno, ¿no? Pero digamos que el dossier de prensa tiene una serie de objetivos de bueno, presentar la empresa a posibles inversores, a posibles mercados, digamos a todo tipo de agentes sociales, políticos, institucionales, y sin embargo el dossier de prensa tiene unos elementos muy concretos orientados a medios de comunicación, que a veces si no pensamos en ello, y pueden parecer ahora cuando os comento, bueno, cuestiones que tampoco estamos descubriendo nada América, ¿no? Pero sí que son elementos que os digo la verdad, por experiencia y otros compañeros que me comentan, los vemos día a día. ¿Cuál sería, por ejemplo, la principal, digamos, elemento clave del dossier de prensa? La información que presentéis tiene que ser una información breve. Ha habido dosieres de prensa, de empresa, que a la hora de hacer la presentación son 3, 4, 5, 20 folios, no sé cuál será vuestro caso, lo mismo lo hacéis en 2 párrafos, con lo cual genial, pero lo habitual es que, lógicamente, si yo quiero un respaldo fundamentalmente financiero o de recursos o de búsqueda de socios y demás, pues hombre, aquello lo tengo que explicar medianamente bien. Y claro, para explicarlo medianamente bien, pues aquello requiere su extensión y tengo que meter datos y a lo mejor un análisis de mercado, con lo cual tampoco es raro que se nos vaya la cuestión a 4 o 5 folios. Pues un dossier de prensa bueno no debería ir más la información del proyecto en un folio. No sé si a lo mejor esto parece mucho, parece poco,
Yo llevo trabajando mucho en mi proyecto, llevo pensándolo medio año, un año, estoy trabajando con él 1 año, 2 años y ahora me piden que yo lo explique en un folio. Esto no se puede explicar. Pues hay que hacer esa capacidad de síntesis para plantear en ese dossier de prensa, distinto, como digo, del dossier de empresa, digamos, para captar el interés de lo que nosotros estamos haciendo a los medios de comunicación. No se trata de un resumen, no se trata de que yo ahora cojo esos... No sé si habéis hecho un dossier de empresa, alguno de los presentes. ¿No habéis hecho? ¿Ninguno? ¿Ninguno? Por preguntaros una extensión de esa información inicial, ¿cuánto ha podido ocupar? Aproximadamente 5 o 6 páginas. Sí. De empresa. Dossier de empresa, sí, sí. El mío en concreto tiene 2 párrafos. 2 párrafos, bueno, pues entonces perfecto, perfecto. ¿Por qué digo esto? Si vosotros mandáis a redacciones 5 folios, ya os digo que lo más seguro es que eso vaya a la papelera. Vaya, en fin, no quiere decir que haya casos y casos. Pero ya inicialmente, por falta de tiempo, por falta de síntesis, porque a mí como periodista no me interesa, a lo mejor, me interesan elementos, luego lo hablaremos, lógicamente, de lo que puede aportar vuestro servicio, vuestro producto y demás, pero a lo mejor no me interesa datos del mercado, datos económicos o datos del mercado o económicos, digamos, tan, ¿cómo diría yo?, tan estructurados como puede tener un dossier de empresa. Sí me pueden interesar datos, pero, digamos, para sacarle un poco la punta, para sacarle el enfoque. Luego vamos a hablar, voy a comentaros algún ejemplo. En definitiva, que la información tiene que ser breve y una orientación buena de un dossier de prensa para esa presentación sería, como digo, un folio y más bien corto. No sé, luego hay casos y casos, depende también del proyecto. No sé, el caso de la... ¿Tu nombre es? La de Laura. De qué va su proyecto. En fin, no sé, a lo mejor es muy visual y con 2 fotos y 2 párrafos pues se puede explicar bien la idea. Bueno, lo mío es un restaurante, entonces básicamente venden los platos. Ajá. Y luego en un par de párrafos explican la posición, dónde está y qué alma tiene. En definitiva, en un dossier de prensa lo que quieren saber es en qué te distingues sobre los demás. Exactamente, eso es una buena idea. Información breve y que te distingues o qué aportas de nuevo, no me voy a adelantar, pero bueno, luego veréis una serie de características que digamos, podemos hacer ese proyecto, convertirlo en una noticia. Dossier de prensa, pues lógicamente también fotos y vídeos en diferentes formatos, porque hablamos lógicamente de prensa escrita, de prensa digital, de radio, de televisión, y bueno, lógicamente pues conocer los distintos formatos y en la medida, esto al final también es un problema o una cuestión de recursos. A lo mejor yo me puedo hacer unas fotos en plan casero porque no tengo otros recursos, o puedo hacer un súper reportaje fotográfico con un profesional, pero bueno, esto es como todo, ¿no? Pero sí que, digamos, ese dossier de prensa tiene que tener unas fotos y vídeos, material audiovisual, material digital, digamos, pues si hablamos, por ejemplo, de fotos, voy a dar pinceladas a la carrera si luego alguien está interesado más concretamente en algo. Lógicamente, si vamos a una edición impresa, en un periódico impreso, las fotos de mayor resolución, mientras mayor resolución mejor. Si nos movemos en un ámbito digital, al contrario, yo soy un periódico digital, vamos, no soy, quiero decir, yo trabajo en un periódico digital y a mí me mandan una foto con muchísima resolución y muchísimo peso y a mí de entrada no me vale. Otra cosa es que yo, lógicamente, esa foto la puedo bajar de calidad y adaptarla a mis necesidades. Pero también os digo, mientras más se facilite el trabajo a los medios de comunicación, más posibilidades tenemos de impactar en ellos, porque a veces es un problema de tiempo, con lo cual, a veces por no tener el formato adecuado, por no tener el vídeo adecuado, por no tener el dato adecuado, pues no sale o se pierde una posibilidad de un impacto mediático. Datos de contacto.
Aquí en datos de contacto también puede parecer una obviedad, pero es interesante que intentéis poner el contacto directo, o sea, digamos, el dato del contacto, mientras más directo, mejor. Y me explico. Mejor un móvil, un número móvil, que un correo electrónico. Por la vorágine que a veces tenemos los periodistas, y luego al final os comentaré un caso concreto de un compañero concreto que le he preguntado cómo siguió esa información y me ha dado una serie de comentarios, hombre, por no hablar yo solamente de mi experiencia. A veces el hecho de que yo me tengo que parar, mandar un correo electrónico, ha llegado, no ha llegado, me contesta, llámame, se puede perder. Hombre, quiero decir, tampoco se trata de dar todo mascado y tampoco me entendáis todo lo que digo o lo que voy a lanzaros esta tarde como que tiene que ser, decir, sota, caballo y rey. No quiere decir que, en fin, por correo electrónico se hace y si el tema lo requiere, pues el periodista se mueve y espera y si hace falta echar 5 días, se echa 5 días. Pero, digamos, yo intento daros un poco las nociones principales para que al final consigáis el impacto con mayor probabilidad de acierto que con diferentes elementos, ¿no? Entonces, el tema del contacto, por ejemplo, como digo, la cuestión de mejor un móvil que un correo electrónico puede parecer una cosa, ya digo, baladí, una cosa venial, una cosa que tampoco tiene mucho interés, pero ya os digo que luego la experiencia práctica, muchas de las cuestiones que os comento, ya os digo, se basan en la experiencia tanto propia como de otros compañeros. Y bueno, simplemente al final ese pequeño detalle puede llevar, no quiere decir con ello que siempre lleve, pero puede llevar a que lo que a lo mejor podría haber sido una portada se quede en nada con los medios de comunicación. Y bueno, todos estos elementos de un dossier de prensa, lógicamente ya el dossier de prensa tiene que ser en todos esos ámbitos en un marco digital, pero tampoco os olvidéis del papel. Cuando yo empecé a trabajar en Europa Press, en el año 98, era raro ver a compañeros con móviles. Vamos, prácticamente no se veía a nadie. Hoy, vaya, no solamente los periodistas, sino cualquiera, vamos con nuestro móvil, ¿no? Llegará el día, no sé si más tarde que pronto, también dependerá un poco de los recursos de cada periodista, de cada medio, que todos los periodistas a lo mejor vayamos, pues, bueno, como sabéis que suele ir el Évole en Salvados con su tablet, pero bueno, no siempre vamos todos con la tablet y digamos el papel también sigue teniendo su importancia y en un momento dado, si vosotros quedáis con un periodista, aparte de que le hayáis mandado documentación previa, aparte de que luego le mandéis documentación, pues oye, a lo mejor no está de más darle un papel con esa información, con ese contacto, las tarjetas que tendréis, si tenéis o tendréis, se siguen dando, ¿no? Aunque, bueno, ya hoy también con los medios tecnológicos y las redes sociales, pues los contactos también los solemos pasar a través del móvil. En definitiva, lo que yo sí quiero que al menos os llevéis la idea es que el dossier de prensa no es el dossier de empresa. Es distinto, tiene elementos comunes, lógicamente, porque se trata de informar del proyecto, pero sí hay cuestiones que son diferentes y es importante que, si yo fuera emprendedor y tuviera un proyecto, tendría también un dossier de prensa específicamente pensado para los medios. Aparte del dossier de empresa, que por supuesto es fundamental e interesante y hay que tenerlo. No quiero decir que aquí no se trata de poner uno sobre otro. ¿Qué herramientas puede haber para lograr el impacto mediático de nuestro proyecto? Dentro de las herramientas voy a comentar, porque también así un poco se planteó a la hora de esta pequeña charla y porque quizá puede ser un elemento importante de conexión con los medios inicial, la rueda o convocatoria de prensa. En la rueda convocatoria de prensa
vosotros es importante que os hagáis estas preguntas: qué, quién, cuándo, dónde, cómo y por qué, que no sé si en alguna vez os habéis topado con este planteamiento. Estos son lo que tradicionalmente se conoce como las 5 W del periodismo. Las 5 W del periodismo, porque bueno, en inglés qué, quién, cuándo, dónde, cómo, comienzan, como vosotros sabéis, con la W, luego el por qué se añadió. Y bueno, esto tradicionalmente me viene el concepto, esto es un poquito de cultura general, por si no lo conocéis. Tradicionalmente viene el concepto de cuando hubo en el siglo XIX un poco los inicios del periodismo en Estados Unidos, las 5 W, y luego es concepto que se ha apropiado también el marketing, se habla de las 5 W del marketing, pero en realidad esto proviene de lo que es el periodismo. Bueno, en el qué, cuándo, dónde, cómo y por qué, que es en definitiva lo que toda buena noticia debe responder, lo que todo buen periodista debe responder, bueno, he trasladado un poco esta idea al hecho de vosotros como emprendedor que hagáis esas preguntas y en función de eso, pues así tenéis que actuar en una rueda o en una convocatoria de prensa. En el qué, evidentemente nos interesa definir qué nos interesa comunicar. Pensar antes cuál va a ser el mensaje principal. Es mejor dar un mensaje que 3. Es mejor plasmar el hecho noticioso, luego entenderéis un poco diferentes elementos de la diferencia entre un hecho noticioso y el decir mi proyecto de cara al mercado consiste en esto, y ese qué previamente es interesante que lo penséis, que lo reflexionéis, que lo preparéis y bueno, de cara un poco a enfrentarse con los medios de comunicación. ¿Quién? Hombre, ¿quién? Lógicamente vais a ser vosotros individualmente o bueno, si sois varios socios, pues varias personas. Pero por encima de eso también es importante el posible apoyo que el proyecto tenga de otra gente a nivel, por ejemplo, institucional, a nivel, por ejemplo, político, a nivel, por ejemplo, de algún empresario reconocido en vuestro sector, que bueno, de alguna forma también lo tenéis que conocer, o es difícil que en un momento dado pueda prestar un apoyo si no tenéis ningún tipo de relación o contacto, pero un empresario relevante de vuestro sector, algún experto, que de alguna manera también sirva de reclamo al medio de comunicación. Yo, lógicamente, estoy muy imbuido en el tema y lo veo muy claro. No sé si vosotros, por las caras que os veo, no sé si me estáis entendiendo, pero si un proyecto, vosotros hacéis el proyecto de la categoría, el interés, la dimensión X, la repercusión que pueda tener en los medios, si vosotros conseguís que determinado cargo institucional, determinado cargo político, determinado, ya nos iríamos a digamos, empresas ya más consolidadas, lo que podemos entender por famosos, la atracción y la atención y la repercusión va a ser mayor. Podríamos decir si esto debería ser así, si no, eso ya sería otro debate. Pero sí que es interesante que vosotros tengáis en cuenta que busquéis ese respaldo activamente, a lo mejor os puede venir dados. Por ejemplo, en el caso que vais a tener algunos el martes en el seno de la universidad, pues bueno, vais a estar arropados lógicamente por el director de la oficina, Librado Carrasco, creo que va a ir también el vicerrector. Bueno, lógicamente tienen su nivel académico y el hecho de que vaya el vicerrector o el rector, hablo en un término, en un ámbito de Córdoba, la alcaldesa, el presidente de la Diputación, os puedo asegurar que prácticamente garantiza entre, yo diría, un 60% más de acudir de medios. Simplemente acudir de medios. Luego a lo mejor algunos os harán más caso, os harán menos caso, os darán más relevancia, menos relevancia. A veces también se puede un poco, si el personaje, que bueno, a nivel creo yo, de iniciar una empresa es difícil, ¿no? Pero claro, si el personaje ya tiene una relevancia
enorme y grande, pues casi que a lo mejor eclipsa el propio acto y simplemente no se habla nada de vuestro proyecto, ¿no? Pero bueno, son casos que pueden contarse excepcionales. Os pongo un ejemplo que no son cuestiones de proyectos emprendedores, pero para que me entendáis. Ayer se inauguró en Córdoba, en la UCO, un congreso internacional de ciencia y traducción. No sé si habéis leído algo hoy en prensa o bueno, incluso en la propia UCO. Y lo inauguró el rector. Bueno, pues en fin, ese congreso tiene la importancia que tiene, lógicamente, para el sector, para los que son especialistas del tema. Es un congreso internacional y tuvo la repercusión que tuvo y, bueno, el hecho de que estuviera el rector pudo incentivar que fueran más medios, no por el rector, porque en un momento dado, si trabajamos en Córdoba y sobre todo en información universitaria, estamos hartos de verlo, entre comillas, ¿no? Sino porque, bueno, a lo mejor yo como medio voy y es que quiero hablar con el rector y quiero preguntarle sobre otro tema. También, lógicamente, las convocatorias, ruedas de prensa, están abiertas a preguntas del objeto de la rueda de prensa o de otro tipo de cuestiones. Si vosotros, lógicamente, vais como proyecto empresarial, dudo mucho que os pregunten de otras cuestiones, pero vamos, digamos a la otra persona si le puede preguntar. En definitiva, tuvo la dimensión que tuvo. La semana pasada hubo un congreso también, no sé si visteis referencia, me imagino que sí en prensa, también en la UCO, en el rectorado, de Córdoba, Ciudad de Encuentro y Diálogo. Aparte de que vino la presidenta a inaugurarlo, la presidenta de la Junta de Andalucía, a clausurarlo vino Zapatero. El revuelo mediático que se formó con Zapatero, en este caso, fue bastante escandaloso. No porque sea, bueno, en definitiva también, hombre, lógicamente un expresidente, ¿no? Pero como vosotros sabéis, ahora estamos en una coyuntura de bueno, gobierno en funciones, habrá elecciones, no elecciones, y los medios, muchísimos medios, iban allí no para el Congreso, en realidad, sino porque querían plantearle a Zapatero, bueno, algún tipo de valoración, algún tipo de comentario. He puesto dos ejemplos para que lo veáis, en el sentido de que ese enganche también puede ser interesante que vosotros lo busquéis. En el caso, por ejemplo, que se me acaba de ir otra vez el nombre, tú que has hablado antes del restaurante, Laura, perdona. Bueno, no sé, se me ocurre. Ella tiene su restaurante, en fin, el que es, sin darle más, decir, la importancia que tiene. Si ella a lo mejor en una presentación puede llevarse, puede presentar, puede ir de la mano de un estrella Michelin, pues hombre, a lo mejor... Y es lo mismo, es decir, ella tiene el mismo proyecto, la misma ilusión, la misma categoría, la misma calidad, a lo mejor incluso más calidad que el chef estrella Michelin, pero bueno, en definitiva, al final, ese quién más allá de nosotros, también es importante que lo podáis pensar. Todas estas cuestiones, y más que veremos más adelante, claro, yo creo que podéis decir, bueno, pero esto es que es imposible de a lo mejor tener todos los elementos o controlar todo o pensar en todo. Hombre, es que no se trata tampoco de tener todo y estar pendiente de todo. Son cuestiones que en la medida de lo posible pues se pueden ir haciendo e ideas que pueden garantizar un mayor impacto mediático. Y cuando digo pueden garantizar, es que, en fin, no hay una fórmula que lo garantice lógicamente al 100%, a no ser que lógicamente, pues bueno, no sé, ya sea una cosa súper excepcional, que yo haga un proyecto que me va a llevar a descubrir la vacuna contra el cáncer. Pero bueno, si no, pues este tipo de cuestiones son como pildoritas, son como elementos que sumados os puede llevar a un mayor consecución del objetivo que vosotros tenéis a la hora de comunicar vuestro proyecto a través de los medios de comunicación. Otra idea, el cuándo. En el cuándo es importante la elección, en la medida posible, correcta del día y la hora que vosotros vayáis a hacer esa rueda de prensa o esa convocatoria. Y me explico. Puede ser interesante, a lo mejor es información que no podéis tener, pero a lo mejor sí podéis buscar. Puede ser interesante, por ejemplo, a la hora de la elección del día y la hora, que tengáis en cuenta cómo está la agenda de actos
de los medios de comunicación de ese día. Es decir, yo voy a hacer una presentación, voy a presentar la nueva página, en este caso, los responsables de esta casa, la nueva página web de Ucopren 2, que ofrece múltiples herramientas, información para el emprendedor y para el estudiante y para el egresado cordobés. Es el proyecto, es interesante y demás, y convoco a los medios. Bueno, pues me vendrán los medios que me vengan, lógicamente, pero si ese día coincide que se presenta, hay cuestiones que se saben de antemano, que se presenta, como digo, Zapatero en Córdoba, que hay pleno del ayuntamiento, que hay pleno de la Diputación, que tenemos un acto deportivo, la media maratón de Córdoba. Todos esos elementos son susceptibles de que van a captar mucho la atención de los medios. Los medios, además, tenemos los recursos que tenemos y, claro, al final no podemos estar en todos los sitios a la vez. Con lo cual, posiblemente a esa rueda de prensa venga o poca o ninguna gente. Claro, se puede decir, bueno, yo eso cómo lo sé. Bueno, evidentemente la agenda, igual que los medios funcionamos con agenda, o a través de unos servicios profesionales que se dedican también a estas cosas, o directamente preguntando, contacto, vosotros podéis tener en cuenta eso y intentar elegir el día más apropiado. Obviamente, vuelvo a decir, esto no es matemático, porque hablamos de cuestiones de agenda que sabemos que van a pasar. Hay otras cuestiones que son imprevisibles, cuestiones que además normalmente, por desgracia, suelen ser negativas. Mañana, por ejemplo, en principio, bueno, no he mirado la agenda todavía, pero vamos, creo que no hay ningún tipo de pleno ni ninguna cuestión. En Córdoba no tenemos a priori así un evento de renombre o que vaya a captar mucho la atención de los medios, pero si esta noche o mañana a primera hora le da la mezquita por incendiarse, pues mañana no solamente estamos todos allí, es que posiblemente Córdoba sea portada internacional, la mezquita en llamas. Es decir, hay elementos que no podemos controlar, ni siquiera los periodistas, pero hay otros elementos que sí podemos controlar y que vosotros también podéis controlar a la hora de determinar cuándo lo voy a hacer. Y cuándo lo voy a hacer, tan importante es el día como la hora. Es que por la tarde yo ya he terminado, por la tarde puede venir, en fin, mis amistades, mis amigos, mis socios, puedo ya también aprovechar, claro, este tema, estas herramientas, como puede ser una convocatoria de prensa, o pueden ser también indirectamente para invitar a posibles socios, a posibles inversores, etcétera, etcétera, con lo cual, digamos, una herramienta que también podéis matar dos pájaros de un tiro. Bueno, pues yo voy a hacer una rueda de prensa a las 6 de la tarde, me parece una hora buena, no es la mejor hora para hacer una rueda de prensa por la tarde, fundamentalmente, que sea por la mañana, en torno, yo diría, si nos movemos en un ámbito local, provincial, porque claro, lógicamente hablamos aquí de unos proyectos, unas ideas emprendedoras, no sé, a lo mejor vuestro marco puede ser incluso vuestro mercado mundial, pero vamos, nos estamos moviendo en un ámbito un poco local, provincial. Si nos vamos a instituciones, no fuéramos a ONU y tal, en fin, estaríamos hablando de otros parámetros que tienen en cuenta horarios internacionales y demás. Pero bueno, en definitiva, o lo que a vosotros puede interesar, una buena hora sería en torno a las 10:30, 12. Si es muy pronto, posiblemente los compañeros, a las 9 de la mañana, posiblemente los compañeros de prensa no vayan porque se suele cerrar tarde las ediciones, si son empresa diaria, y bueno, pues como que madrugar tanto, en fin, no puede estar 1 o 20 horas trabajando. Si es a lo mejor demasiado tarde, también se llega tarde al cierre. Si es antes de comer, vienen más para las televisiones. Claro, también me diréis, bueno, es que hay ruedas de prensa a todas horas y hombre, por supuesto, al final, es decir, esto, como digo, son elementos que os pueden dar un plus. Eso no quiere decir que no se pueda hacer, porque además hay otros elementos que a lo mejor yo la rueda de prensa que voy a hacer, quiero que venga el rector, y el rector solamente puede a las 6 de la tarde, pues a las 6 de la tarde. No quiere decir que no valga para nada, pero digamos un poco lo mejor, o un horario, digamos, ideal, si hablamos de hora, yo os aconsejaría
en torno a eso, 10:30, 12 de inicio, es decir, a las 12 de inicio, normalmente también una rueda de prensa aproximadamente media hora larga, 3/4 de hora, es la duración más o menos estándar. ¿Dónde? Es importante elegir el dónde, obviamente, porque tenéis que pensar, aquí también, si echáis mano también de profesionales, pues os asesorarán, os lo indicarán, pero si no, bueno, pues a la medida de lo posible uno lo que pueda hacer. El espacio donde se va a hacer esa rueda de prensa y un poco pensar las necesidades de los medios, en el sentido de si hay espacio suficiente para las cámaras, si pueden grabar bien, si no pueden grabar bien, la acústica. Estos son elementos que, claro, si yo estoy haciendo un proyecto, antes hablaba con Carlos, por el nombre estoy hoy sembrado, de una cuestión de calentadores de gas, era su proyecto, y dije, bueno, a mí todas esas cuestiones técnicas y tal se me escapan. Bueno, se me escapan, pero oye, si yo voy a hacer una rueda de prensa, a lo mejor puedo pensar y mínimamente pensar si aquello se ve bien, si a lo mejor tengo un proyecto relacionado con el tema agrario y quiero que vayan a mi explotación. Bueno, vamos a ver cómo tengo la explotación, cómo pueden entrar, cómo no pueden entrar. No sé si habéis ido a explotaciones, por ejemplo, ganaderas, que hay mucho en el norte de Córdoba. Y para lo que es cuestiones de grabación de medios, es una auténtica locura. Porque, bueno, perdona que sea un poco así con estas palabras tan franco, pero si tú vas a una vaquería está llena de mierda. Entonces, claro. Soy agricultora y ganadera, así que por eso me estoy leyendo, ¿no? Sí, no. Es que así es. Con lo cual, oye, se hace, pero bueno, quiero decir, el espacio es importante. Hay cuestiones que, bueno, son, vuelvo a repetir, elementos, pinceladas que vosotros deberéis tener en cuenta. Los recursos técnicos de que se dispone. Por ejemplo, y sin ir más lejos, ahora mismo, los compañeros que están grabando pues han venido un poco antes porque bueno, querían conocer un poco la ubicación de dónde colocar las cámaras, la iluminación, la acústica, etcétera, que es lo suyo. Yo también me he venido antes porque algo tan sencillo como un ordenador, que aquí, hombre, yo sabía que en Hugo Prendón no iba a haber el fallo, pero en un momento dado puede no funcionar. Claro, si nosotros nos venimos o vamos a rueda de prensa y eso, viene un compañero de radio, ¿dónde tomo la radio? Ah, no, yo aquí esto no lo he pensado. Vamos a pensar un poco también el espacio en el cual vamos a hacer esa rueda de prensa, esa convocatoria de prensa, el dónde. Que no tiene por qué ser un espacio lo que podemos entender como una rueda en una sala, con una mesa, con una silla, sino, como digo, pues puede ser en un espacio abierto, como puede ser una vaquería o en nuestras propias instalaciones, si queremos vender un producto y queremos que se vea. Idea que nos lleva al cómo. Nos puede interesar, lógicamente, presentar esa idea, como lo que vais a tener vosotros el martes, pero también a lo mejor me puede interesar demostrar que haya una demostración, que haya un uso de ese producto y de ese servicio. Voy a seguir un poco con el ejemplo, creo que con los ejemplos se queda más claro. Yo tengo un proyecto de un robot de ordeño y yo me puedo sentar ahí, explicarlo y dar fotos y demás. Ahora, si llevo a los periodistas, como decimos, a la vaquería y ven la vaca y ven el robot y ven cómo funciona el robot, pues lógicamente el impacto va a ser superior. Entre otras cosas porque ya la mera experiencia personal, experiencia para poder transmitir eso, los recursos que se puedan llevar, sobre todo evidentemente a nivel de imagen, etcétera, etcétera, pues va a hacer que al final el impacto mediático sea mayor. Con lo cual, el cómo es importante, no solamente es yo presento mi idea lo mejor posible, que por supuesto, sino también pues ese tipo de herramientas que podemos tener de tener en cuenta que, bueno, voy a demostrar este servicio, voy a demostrar este producto, estoy fabricando gafas 3D, bueno, pues en vez de decir que esto es un mercado enorme y que voy a ganar mucho dinero, pues voy a llevar unas gafas 3D y que los periodistas pues se las pongan. Es decir, son cuestiones que nos pueden garantizar un mayor impacto, que es en definitiva un poco la idea central de esto, ¿no? Visitas guiadas, claro, luego, como decimos, los proyectos no todos dan pie para todo.
A lo mejor yo tengo una idea o es un planteamiento informático y aquello pues tampoco, en fin, puedo mostrar un ordenador que tampoco dice nada. Pero si, por ejemplo, tengo un restaurante, pues oye, a lo mejor también, lógicamente, puedo presentar mis platos, puedo hacer una degustación, etcétera. Es decir, es importante también que penséis en el cómo, dentro de, como he dicho antes, de las posibilidades y de, lógicamente, vuestro proyecto, en qué consiste. Y, por último, y lo más importante, por lo menos para los periodistas, una información, y ya no he hablado de información de proyectos empresariales, sino de todo tipo de información, información económica, información política, aspectos de información deportiva, es el por qué. En definitiva, el periodista también se pregunta por qué esto tiene que ser noticia. Y vosotros también os tenéis que preguntar por qué mi proyecto tengo que ser noticia, por qué tengo que ser portada, que sería, digamos, ya la noticia más importante. Con lo cual, a mí me interesa en la construcción de ese mensaje resaltar, y me parece que lo he mencionado bastantes veces desde que vengo hablando, el hecho noticioso. Es decir, ¿qué tiene mi proyecto de hecho noticioso? ¿Qué es distinto de qué tiene mi proyecto de, vamos a decir, de hecho empresarial o de interés empresarial dentro de los múltiples sectores a los que podamos estar, digamos, dedicados, ¿no? Entonces, en el tema de, digamos, contestar a esa pregunta de por qué debemos ser noticia o el hecho noticioso, claro, nos podría o nos debe llevar a preguntarnos, y esto también son cuestiones que se hacen, no siempre, evidentemente, no todas las informaciones, depende del tema, depende del área, depende del día, pero en definitiva nos puede llevar a preguntar y dice, bueno, pero entonces, ¿qué es noticia? Que tampoco en esto hay una definición única, global y clara. Os recojo ahí una definición de la última edición del diccionario de la RAE, que dice que noticia es información sobre algo que se considera interesante divulgar. Bueno, pues sí, ¿no? Es también un poco obvio, ¿no? Que por cierto la RAE también coge, dentro de las acepciones, habla de noticia bomba y habla también de ser noticia, que es un poco lo que estamos hablando esta tarde, ¿no? Ser noticia es tener interés informativo para los medios de comunicación. Pues sí, claro, pero a mí, vale, si yo lo que quiero saber es cómo puedo tener ese interés informativo. Con lo cual, bueno, definiciones de este tipo, que yo podía traer aquí 20.000, pues bueno, sí, no dejan de ser definiciones, pero lo que interesa es decir, cómo yo puedo resaltar el proyecto, que hablamos de proyecto empresarial, si podríamos dedicar otra sesión o varias sesiones, si hablamos de comunicación política, pero bueno, hablamos de proyectos empresariales. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que resaltar para los medios de comunicación para que mi proyecto sea noticia? Bueno, hay unos elementos que lógicamente a lo mejor no se pueden cumplir todos, pero a mí sí me interesa modular el mensaje en torno a lo que pueda tener mi proyecto de novedoso, lo que pueda tener de singular, de imprevisto, lo que pueda tener de curioso, de único, de anecdótico. ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve mi proyecto? Aquí os voy a poner un ejemplo de una cuestión de un proyecto que está bien, no lo pongo como ejemplo como que está mal. Está bien a lo mejor en un contexto de dossier de empresa. En un contexto de dossier de prensa está bien también, pero tiene un matiz bastante mejorable que creo que lo vais a ver. Proyecto Smart Water Control de Carlos Escobar, que ha sido casualidad que hemos hablado antes, pero no lo he cogido porque hemos hablado antes, lo había pensado como ejemplo porque creo que es claro. Os voy a leer, bueno, con tu permiso. Smart Water Control es un sistema de control de temperatura de ACS que permite el ajuste inalámbrico de la temperatura de salida del agua en calentadores de gas termostáticos. Hombre, yo creo que hasta aquí, hombre, lógicamente define su proyecto y, hombre, para los interesados en el sector, para vender, para tal, pues vamos, yo diría que está muy bien, no hay ningún pero. Sigo. Son 2 párrafos. Tipología de calentador, los calentadores de gas termostáticos,
Tipología de calentador que regula el gas del quemador en función de la temperatura de entrada del agua y la temperatura de salida seleccionada por el usuario, para optimizar el consumo de gas durante el calentamiento del agua. De esta manera, lo voy a leer entero, de esta manera el consumo de gas es modulado en función de la demanda de temperatura seleccionada por el usuario desde el mando de control inalámbrico. Gracias a Smart Water Control evitamos el derroche de gas que presentan las instalaciones de ACS actuales, cuyo funcionamiento se basa en sobrecalentar el agua para que a continuación sea mezclada con agua fría y así conseguir la temperatura de confort. Además, la simplicidad del diseño de Smart Water Control le ofrece al usuario un control rápido e intuitivo sobre la temperatura y el caudal del agua. Son 2 párrafos, como antes el ejemplo que nos ha comentado la compañera del restaurante, que a lo mejor luego pues, añadimos un par de fotos de si tuvieras el aparato, que entiendo que sí, o puede haber posibilidad. Y bueno, dicen, bueno, pues mira, esto lo he averiguado en un folio. Y además, yo que estoy en el proyecto, y yo que soy el del proyecto y lo conozco y me lo he trabajado, y esto es el futuro y lo veo claro y tengo ilusión, pues en fin, ¿qué más puedo decir? Esto es noticia, es que esto yo no sé mañana por qué no sale en el Córdoba en la portada. Si habéis leído un poco con atención, ya digo que está bien, pero si nos fuéramos al marco del dossier de prensa y no dossier de empresa, o si simplemente yo mañana he quedado con un periodista porque me ha llamado a hacer una entrevista o he contactado un reportaje y demás, lógicamente yo le explicaré esto, pero aquí no está el hecho noticioso del tema. Hablo siempre hablando de medios de comunicación en líneas generales, un medio generalista, hombre, si nos vamos ya a un medio específico de la revista, de los calentadores, X, hablo lógicamente general. Aquí la cuestión es que si permite el ajuste inalámbrico de temperatura en calentadores para optimizar el consumo de gas durante... es que esto ahorra la factura del gas. Luego entonces el hecho noticioso, que no quiere decir que sea el único, pero yo al leer esto, uno de los elementos que a mí me daría la noticia, que vuelvo a repetir que no sea el único, es que este proyecto al final ahorra gas a la gente, la factura del gas. Entonces, esto no está mencionado explícitamente aquí. Y podría ser ese gancho en el cual tú, digamos, podrías vender ese proyecto, resaltar ese hecho noticioso en cuanto, en este caso, bueno, novedoso. En fin, no es tampoco... pero sí en cuanto al interés que puede tener para la mayoría de ciudadanos, del consumidor. Este proyecto ahorra gas, ahorra factura, con lo cual, en fin, tiene su interés, ¿no? Si luego voy más allá, y aparte de mis números, y ahí viene el siguiente punto, que voy a seguir con este ejemplo, la importancia que puede tener el contexto o contextualizar nuestro proyecto. Posiblemente este dossier de empresa tenga el desarrollo de la inversión que necesita esto, la financiación, los posibles beneficios, es decir, muchos números. Pero yo a lo mejor también en ese dossier de prensa me interesa salirme de mi proyecto y decir, bueno, es un trabajo que puede hacer el periodista, pero claro, si de alguna manera se lo encauzamos siempre va a ser más fácil. A lo mejor el periodista, pues simplemente por cuestión de tiempo no lo va a hacer. Pues voy a intentar cuantificar cuánto supone esa factura, ese ahorro. Y decir, bueno, pues es que este proyecto mío ahorra a la gente un 20% de la factura del gas. Bueno, ¿y eso cuánto es? Pues a lo mejor me puedo ir, que hay datos, estadísticas, públicos, etcétera, puedo irme a lo mejor a la factura media del español, hago un cálculo, hago mis reglas de 3 y a lo mejor resulta que lo primero que le digo al periodista, que no va a ser lo primero que le diga al inversor, porque el inversor al final necesita saber esto futuro económico que tiene, es que con esto las familias de Córdoba se van a ahorrar 400 euros al año en gas. Oye, eso a lo mejor sí sale en el periódico. Me captáis un poco la idea. Es decir, ese para qué sirve, que lógicamente está implícito o incluso puede aparecer en vuestro proyecto, pero que de aquí, si hablamos de contacto con los medios de comunicación e impacto mediático que queremos conseguir,
pues lo tenéis que elevar a la categoría primera. Importancia del ejemplo que os he dicho de contextualizar con cuestiones externas. También es importante el ámbito geográfico en el que nos estamos moviendo, porque a lo mejor yo tengo algo que tampoco es nuevo, pero a lo mejor sí es nuevo en Córdoba. Con lo cual, yo como buen conocedor del mercado, a lo mejor no puedo decir, esto es único, no, hay en otros sitios, pero sí va a ser la primera vez que se pone en Córdoba. Imaginaos a lo mejor, bueno, ahora mismo, lógicamente, lo que hablamos antes de las nuevas tecnologías, ahora todo el mundo tiene un móvil. Pero ¿en qué año y cuál fue la primera tienda móvil que se puso en Córdoba? Hace años ya. Pues yo, vaya, me imagino, no lo sé seguro, habría que confirmarlo, un buen periodista. Me imagino que habría en otras ciudades tiendas, en un Madrid, en un Barcelona. Pero aquí hubo un momento que tuvo que haber la primera tienda de móviles de Córdoba. Bueno, pues la primera tienda de móviles de Córdoba, pues ese es el hecho noticioso. Ahora, lógicamente, esto no tiene sentido, vamos, no es noticia, pero en su día sí lo puede ser. Por lo cual, el ámbito geográfico al cual queremos dirigirnos también es otro elemento importante a tener en cuenta. Y el contexto, que es parecido a contextualizar, pero es distinto por lo siguiente que os voy a comentar. El contextualizar, como digo, es de alguna manera darle un contexto a nuestro proyecto que pueda ser de interés, con datos, con elementos que salgan más afuera del propio proyecto. Y la importancia del contexto es, por ejemplo, cosas que no tienen nada que ver con nuestro proyecto, pero que pueden contribuir a que, igual que el político, el experto de turno, vaya a captar más la atención, pues también vaya a captar más la atención de los medios. Por ejemplo, si yo tengo una empresa relacionada con el sector vitivinícola, ya sea productor o hago envases Tetrabric para vinos y demás, pues hombre, a lo mejor ahora que estamos hablando en Córdoba día sí, día no, de cata de vino, puede ser un buen momento. Nuestro proyecto tiene su vida anterior y tendrá vida posterior a la cata, pero digamos, son elementos que en un momento dado conforman un contexto en el ámbito geográfico, porque lógicamente la cata de vino es aquí en Córdoba. Si nos vamos a León, la cata de vino de Córdoba no tiene mucha importancia. Que puede ser un buen elemento para meter nuestra convocatoria, nuestra rueda de prensa, nuestra presentación. Si nosotros estamos dedicados al tema del turismo de Córdoba, hombre, por excelencia el Mayo Cordobés, que además también incluso con el tema de patios, con el tema de la propia feria, atrae, como vosotros sabéis, cada vez más la atención, incluso más allá de mediática de lo que puede ser Córdoba. Pues hombre, a lo mejor también es un buen momento para, de alguna forma, hacer alguna acción en marco del Mayo Cordobés y aprovechar un poco que el río pasaba por allí y nosotros pues vamos a aprovechar. Y eso también nos puede dar un mayor tirón, el contexto de las cuestiones que se estén hablando. A veces en sentido incluso negativo. Ahora, por ejemplo, vosotros sabéis que se sigue hablando, hubo hace reciente informaciones al respecto en la prensa nacional, bueno, todavía el tema de las cláusulas suelo, el tema de las hipotecas, en fin, el tema bancario. Pues a lo mejor si yo tengo un pequeño proyecto para microcréditos, no una entidad financiera, pero de alguna forma un sistema para que yo establezca microcréditos, un proyecto empresarial y tal, pues hombre, a lo mejor ya al medio le está sonando eso y aunque vosotros veáis, y bueno, aparentemente no tiene nada que ver, pero atrae más la atención. En periodismo a veces decimos que una vez es un hecho aislado, 2 veces es una coincidencia y 3 es una declaración de guerra. Si, por ejemplo, mañana, también a veces relacionado con pero pongo el ejemplo para que lo veáis, si por ejemplo mañana ocurre en Córdoba un asesinato, a lo mejor es noticia, más o menos grande, depende de cómo haya sido, dónde haya sido, quién haya sido. Quiero recordar que estos días también ha habido un abogado de Montoro que le han disparado, pero aquello se queda en eso.
Si dentro de 2 días vuelve a haber otro tiroteo, aunque no tenga nada que ver, va a haber más atención mediática, porque está en el contexto. Y si hay ya un tercero, esto es una oleada, vamos a ver que han sido 3, que en Córdoba somos 350.000 habitantes, que 3, pero en 3 ya es una oleada de violencia, no sé qué. Es un ejemplo negativo, pero si lo llevamos también a nuestro sector, podemos a lo mejor coger como grandes corrientes de temas. Claro, sería cuestión ya de analizar y pensar si mi tema o si mi proyecto va relacionado con este tema o no, pero bueno, son ideas también que os puede resultar interesante para captar una mayor atención, y la mayor atención va emparejada a un mayor impacto, mayor dimensión de lo publicado, mayor atención, etcétera, etcétera. Me voy a adelantar un poco porque quiero hacer con vosotros un pequeño experimento, una pequeña, un pequeño ejercicio, y no quiero que se me pase la hora sin hacerlo. Y así también hacemos un poco el tema más dinámico y más entretenido. Pero antes un poco voy a poner el proyecto, os voy a poner un ejemplo ficticio de cómo un proyecto podemos, digamos, sacarle ese hecho noticioso. Vamos a imaginar que alguien de vosotros tenéis un proyecto para hacer un sistema, esto es inventado, bueno, no sé, a lo mejor hay alguien, pero esto me lo he inventado, aunque está hecho sobre bases que pueden ser posibles. Hacéis aquí en Córdoba un proyecto de un sistema de seguridad informática, que los que entienden de informática, que yo no entiendo, lógicamente, porque no es lo mío, pero bueno, los que entienden de informática, pues es un desarrollo de software súper complicado, con un código súper excelente y indescifrable y, bueno, la pera limonera en el sector. Bueno, pues un titular podría ser, un hecho noticioso, un desarrollo, pero bueno, lógicamente yo aquí os lanzo una idea. Emprendedores cordobeses diseñan un software de seguridad informática único en su categoría. Bueno, podría ser válido, ¿no? Podría ser un titular. Luego ya, al final, si nos interesa o no nos interesa, eso ya depende de cada lector, de cada ciudadano, de cada... a lo mejor hay una persona que lee eso y inmediatamente se lo lee entero, y a lo mejor hay otra persona que directamente pues ni le echa cuentas. Pero bueno, esto también es relativo, esto no es matemático. ¿Sería un titular? Bueno, bien, ¿no? Es un titular que podíamos ver en prensa. Bueno, es único en su categoría. ¿Por qué será único? Bueno, pues léete el texto y a lo mejor te enteras, ¿no? Si vamos un paso más allá y decimos, bueno, pero yo este proyecto, esto a lo mejor ¿qué aplicación puede tener? Que le interese así al ciudadano. Pues si es seguridad informática, hombre, para gente no experta, pues no sé, a mí se me ocurre para cuestiones, la seguridad de los móviles, de los correos electrónicos. Bueno, a lo mejor el software puede evitar, y es un punto más, que también es válido, que el jefe te lea tus emails, ¿no? ¿Cómo evitar que el jefe lea tus emails? Emprendedores cordobeses diseñan un sistema encriptado de correo electrónico infranqueable. Estamos hablando del mismo proyecto, no lo he cambiado, es decir, no he cambiado las bases ni nada, pero digamos le he buscado ya un poquito un matiz más noticioso, que bueno, a lo mejor alguno de vosotros decirá, pues sí, evidentemente tiene carácter más noticioso y yo me lo leería o lo vería en un momento dado, puede ser también una presentación de un reportaje en un corte de televisión. A lo mejor otro de vosotros decir, pues es peor que el de antes. Bueno, entra dentro de lo relativo, pero bueno, yo creo que este es un poco, creo que llama más la atención en general, ¿no? O llama más la atención que el primero. Sobre las bases le hemos buscado ese matiz más noticioso. Si resulta que ahora ese sistema que yo he hecho con otros compañeros en Córdoba se ha fijado una entidad muy importante, pues oye, para mí al final el proyecto, que yo gane dinero, que no gane dinero, que sea viable, hombre, a no ser que esa entidad me ponga dinero, no va a influirme aparentemente en el desarrollo del proyecto. Pero sí me puede influir positivamente en conseguir el impacto mediático. De tal manera que con el mismo proyecto
Y sí, hombre, sin inventárselo, yo hablo de ideas de que vosotros podáis pensar y extraer de que eso verdaderamente tiene esa sustancia. Podemos llegar a que emprendedores cordobeses en el punto de mira de la CIA. La Central de Inteligencia Estadounidense se interesa por un nuevo sistema de seguridad informática ideado en Córdoba. El primer titular, que vuelvo a lo mismo, a lo mejor a alguien le interesa más, le gusta más, leería más el primer titular que esto, pero el primer titular os puedo decir que si nos vamos, por ejemplo, quizá lo más visual o lo que más se pueda entender, porque si hablamos de radio y de televisión hablamos de cortes, de minutajes, etcétera, pero si hablamos de prensa escrita o prensa digital, el primer titular tendría a lo mejor una columnita, 3 párrafos. Este titular, de ser cierto, pues podría a lo mejor perfectamente tener una página en un día, pero a lo mejor eso nos va a generar también más, hombre, porque es evidente, vaya, que tiene cierto interés noticioso el asunto, ¿no? Es decir, es simplemente un mero ejemplo para que de alguna forma penséis en eso, en buscar el hecho noticioso, que lo va a buscar, es nuestra obligación, el periodista, pero bueno, que al final, como digo, todos somos emisores y receptores. El pequeño experimento que os quería hacer, ¿veis todos bien la pantalla, no? Es lo siguiente. Aquí he puesto 10 titulares, que son 10 titulares inventados, es decir, 10 titulares que no se han publicado y que, bueno, yo he construido ahí con más o menos acierto, sobre la base de proyectos que hay en el marco del programa, por ejemplo, Youth de Córdoba. Entonces, los he numerado simplemente para que ahora lo que os voy a pedir no tengamos que reproducir, sino simplemente me digáis el número, pero vamos, del 1 al 10 no tiene sentido de equivalencia y de importancia, simplemente una numeración. Yo lo que quiero ahora es que, en función de los que estamos, 5, hagamos 4 grupos, os juntáis, y penséis, comentéis brevemente, vamos a estar 10 minutitos, o 5 largos. Penséis que 3, vamos a poner, somos 4 grupos, 3, que 3 de esos 10 titulares llevaríais vosotros a portada. Y luego elijáis un portavoz y lo expliquéis por qué. Ojo, que aquí no se trata de acertar, de hacerlo bien, de hacerlo mal. Cualquier 3 elegidos son válidos. Como digo, son unos titulares inventados sobre una base de unos proyectos que hay sobre la mesa, bueno, con diferente enfoque, diferente estilo, con más o menos acierto. A mí algunos personalmente me gustan más, otros menos, aunque los he puesto yo, a vosotros pues... Pero no hablamos de gustos, hablamos de que os situéis, hagamos un pequeño consejo de redacción, o bueno, consejo de lector, o consejo de emprendedor con relación a los medios, y de esos 10, elijáis 3, que serían los más destacados, los que llevaríais a vuestra portada, los otros 7 los obviamos, no los vamos a meter, no les vamos a hacer caso. Todo esto también es relativo, en fin, no quiere decir que no todos tengan su importancia. ¿Y por qué? 10 minutitos, elegís un portavoz, nos lo explicáis y ya digo que no se trata de acertar. Cualquier combinación de 3 es perfectamente válida. ¿Vale? ¿Alguna duda?